Estamos con Quim Garreta, un histórico de la CGT. ¿Nos hablas un poquito primero de ti, del tiempo que has estado como delegado? ¿Nos haces una breve exposición? A ver, para nosotros te conocemos, pero para que los compañeros que te oyen de la SEAT, que ellos sepan el contexto de quién eres. Nosotros sabemos que eres un histórico y si quisieras hacer un breve repaso por tu paso por el mundo del sindical. Perfecto, pues muchísimas gracias por invitarme. A ver, en estos momentos ya tengo 68 años, llevo 4 años jubilado. Empecé mi militancia en la CNT pues sobre los años 76-77, en el sector donde yo trabajaba, que era el sector de seguros, y desde entonces he estado militando en la CNT. Cuando se rompió la CNT, decidí intentar montar un sindicato, el Sindicato Autónomo de Seguros, que duró 2 años y medio, 3, para reincorporarnos los 4 que estábamos allí en la estructura de lo que salía del Congreso de Valencia y, por lo tanto, militar en la que ha sido desde el cambio de las siglas en la CGT. Desde entonces pues he seguido trabajando en la misma empresa, en el sector seguros y demás. Y ha sido mi militancia allí, delegado muchos años y al final pues un referente, bueno, decían los compañeros que era un referente y a quien se le preguntaban las cosas sin duda lo eres, y demás. Sin duda lo eres, sin duda lo eres. Gracias. Y no sé si recordarás, pero hace unos años estuvimos Luismi y yo, pues empezamos a tener dudas con el plan de pensiones colectivo de SEAT. Nos diste una mañana de sábado de tu tiempo libre, evidentemente nosotros también en nuestro tiempo libre, y estuvimos hablando de cómo darle la vuelta al plan de pensiones colectivo que nos habían metido en convenio, que no estábamos demasiado de acuerdo, y bueno, nos diste una clase magistral, desde luego. Totalmente. Con malas noticias, por cierto. Con malas noticias y aburrida. Sí. Además recuerdo perfectamente que me pidisteis ayuda y yo, en la medida que yo pude, con Diego estuvimos, con Diego Rejón, discutiendo las especificaciones del plan de pensiones que tenéis en SEAT, con ese robo que se hicieron a la antigüedad, para pasarlo al plan de pensiones. Esto es lo que fue y bueno. ¿Ves? Además de histórico, tiene buena memoria, porque al final, el que no lo sepa no lo sabrá, pero que has ayudado, has asesorado y has ayudado a montones de secciones sindicales y además tiene buena memoria. Desde luego nosotros nos acordamos de ti, y de vernos por ahí. Bueno, es fácil. Gracias. Sí, bueno, además de como también he sido, al final cogí el responsable, me pedisteis que, entre todos, que fuera secretario de Organización de Cataluña, pues bueno, pues estoy en la Organización de Cataluña. Como dice el compañero Diego Rejón, que es un histórico también aquí de SEAT, no son cargos, son cargas, ¿no? Son cargas, desde luego. Ahí está, sí. Pero bueno. Bueno, entrando un poco en materia. Sobre los planes de pensiones, ¿cuál es la postura oficial que tiene la CGT? A ver, la postura oficial de la CGT es muy clara. Los planes de pensiones no pueden ser la sustitución del sistema público de pensiones. No puede ser que se derive dinero de nuestro salario a los fondos a los fondos que se constituyen en los fondos y planes de pensiones y eso pues es la postura. ¿Por qué? Pues porque puede mermar la capacidad del sistema público del sistema público nacional y público de pensiones, que es una cosa que vamos a defender siempre a capa y espada. O sea, no podemos permitirnos el lujo de perder ni un céntimo más de la estructura de lo que significa llegar a la jubilación con el sistema nacional de pensiones, y eso lo tenemos que salvaguardar siempre, y por lo tanto todo aquello que pueda ir en contra o que pueda alguien pensar de que va a ser sustitutivo del sistema público de pensiones, pues lo vamos a luchar, porque no es esta manera. Esto es lo que hay.
Los planes de pensiones han pasado por varias vicisitudes y hasta llegó el 2013. A partir del 2013, incluso las aportaciones que se hacían a planes de pensiones que existían por ahí, al final también cotizaban a la Seguridad Social. También cotizan a la Seguridad Social. Ese es un avance positivo para nosotros porque no deja de formar, o sea, es porque lo que se genera o lo que se aporta a un plan de pensiones es derivado del trabajo y todo aquello que se deriva del trabajo tiene que cotizar a la Seguridad Social. Sabemos que tenemos un tope máximo de cotización a la Seguridad Social que jamás vamos a cotizar por encima de ese tope, ¿no? Estos 4.400 euros al mes y pico, que no recuerdo ahora la cifra exacta, pero está por ahí. Y tal. Entonces, esa está la limitación. Entonces, la postura oficial de la CGT es en contra de los planes y fondos de pensiones y ya está. Y si hay que matizar, bueno, en contra de los planes de pensiones porque pueden ir en detrimento del sistema público nacional de pensiones. Y eso no lo vamos a poder permitir, no lo vamos a permitir. ¿Qué pasa? Que hay empresas, hay sectores, banca, seguros, que, bueno, pues y no solamente esto, químicas también, y hay algunas, como por ejemplo algunas empresas grandes, metal, que también estaban con la creación de planes y fondos de pensiones. Unas derivando parte del salario, que eso no estábamos de acuerdo, como por ejemplo pasó también en la administración pública, que a un famoso 0,5% de incremento salarial, en lugar de ponerlo en el salario, lo pusieron en un plan, en el plan de pensiones de la administración pública, y ahí se quedó, es una cosa residual que tienen allí, no ha habido ningún incremento más. Y otras empresas, pues bueno, pues que sí, que además del convenio, o incluso en el convenio dicen, y además de tu salario, te voy a aportar una parte de dinero a un plan de pensiones. Bueno, pues eso es un complemento, es complementario. No tiene ni va en detrimento del salario, porque el salario se negocia aparte y fruto de lo que salga, más a más, pues se incrementará una aportación. Bueno, eso es ahorro colectivo y ahí sí que, bueno, la CGT hemos valorado siempre de que no tenemos por qué estar apoyando la creación de fondos y de dinero nuestro en manos de los demás. Bueno, y ahí sí que hay, bueno, pues pequeñas desviaciones que podríamos entender que podría ser positivo, siempre y cuando se cotice por ese importe también a la Seguridad Social y siempre y cuando no sea en detrimento del salario. No sea una parte del salario. Yo, está muy claro como lo que nos estás explicando, pero yo te quería hacer una pregunta. Tú como no te voy a decir como histórico, sí, porque llevas muchos años y llevas muchos años en el sindicalismo. ¿Tú ves una gran diferencia de la manera que se comportaban los bancos con los planes de pensiones antiguamente y cómo se comportan ahora? Porque sí es verdad que en el 2012, como tú dices, o 2013, hubo el cambio para que cotizase los planes de pensiones, pero también era, esto lo hizo Rajoy, con un fin recaudatorio también. Sí, pero hay que distinguir dos cosas. Yo siempre hablaré de los planes de pensiones de empleo, es decir, están vinculados al salario, están vinculados al trabajo, están vinculados a través de la empresa donde estás trabajando. Y otra cosa es lo que ofrecen los bancos en su ventanilla a quien quiera que vaya a ir allá, como plan de pensiones. No tiene, siendo el mismo instrumento financiero, que decimos los... O productos financieros, sí. O productos financieros, no tiene nada que ver, ¿vale? Porque un plan de pensiones de empleo creado en una empresa y tal y cual, exige que haya una comisión de control formada por los representantes de los trabajadores. Otra cosa es de que los trabajadores desafortunadamente no nos eligen a nosotros para ser los máximos representantes. Entonces esto lo dejamos en manos de comisiones de UGT que hacen lo que les da la gana. Pero esto es así. En cambio, si vas a una ventanilla de un banco, das tú el dinero y el banco hace lo que le da la gana. Vale. Esa es una absoluta y gran diferencia. Entonces, en el plan de pensiones de empleo es donde decimos de que hay que cotizar a la Seguridad Social. Y en los planes de pensiones de los bancos me da lo mismo, porque es dinero que tú tienes. Y que tú, ¿cómo lo has ganado? Pues si te ha tocado en la lotería, pues te ha tocado en la lotería. Pero si es de tu salario y que tú decides ahorrar, es como si decides ahorrar aquí o comprarte un piso para luego alquilarlo. Bueno, pues será
una decisión que tú habrás tomado. Por lo tanto, lo que pasa en las ventanillas de los bancos, eso ni mentarlo. Nos da absolutamente, ya que cada uno haga lo que crea oportuno. Si a mí me lo pide alguien la pregunta, dirá, tú vas a tirar dinero, tú mismo, es tu problema, ¿vale? Pero bueno, pero la gente es mucho más sabia que yo en finanzas. Bueno. ¿Vale? Recientemente Garamendi, el secretario general de la patronal, tuvo unas declaraciones que fueron polémicas, también por lo osado de las mismas, ¿no? De lo crecida que está ahora la derecha a nivel ideológico y cultural, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque no hay una alternativa de izquierdas o ningún movimiento obrero ahora mismo que esté a la altura como para presentar batallas realmente en los postulados ideológicos de la izquierda importantes, ¿no? Y dijo lo siguiente, que él era partidario de que los trabajadores cobraran en bruto, es decir, que todos los impuestos que nos descuentan de la nómina los cobráramos y fuera el Estado el que nos los descontara después, que es una manera de decir, ¿ves? Si tú te administraras tu propio dinero te iría mejor, ¿no? O sea, perdiendo todo el sentido de la solidaridad del estado de bienestar y todas las prestaciones que nos da pues la seguridad social, las pensiones, la sanidad, la educación y demás. Y al final, o sea, es que no dan puntadas. Es un cuñado. ¿no? Sí, no, pero es que ese mensaje... Es un cuñado auténtico. Ese mensaje cala. Ese mensaje cala. ¿Cuántos trabajadores aquí mismo en la SEA nos han dicho que ellos preferirían administrarse el dinero que pagan en impuestos y pagarse a una empresa privada para tener cobertura sanitaria, etcétera? Pues eso es contra lo que tenemos que combatir. Cuando tienes la desgracia de tener una enfermedad grave, que cuesta el tratamiento 5 o 10.000 euros mensuales, a ver cuánto, con qué dinero lo haces. A ver cuánto te cubre. Tenemos el ejemplo claro, Andorra está aquí al lado. Y están pidiendo, youtubers que se han ido, siempre, es que es recurrente, siempre decimos, están pidiendo aeropuertos, que se hacen con impuestos. Claro. Igual que los hospitales, la educación, las carreteras, todo. O sea, todo se paga pues con el esfuerzo y el trabajo de los ciudadanos. Y sin contar que hay gente que tiene la suerte o la opción o ha tenido la desgracia de tener un trabajo menos cualificado, por lo tanto menos retribuido, con menor retribución, y resulta que esa persona no tiene derecho a curarse un cáncer como alguien que cobra, 100.000 euros al año, que es un sueldo de un empleado también, de un empleado de nivel, o de un ingeniero, de un arquitecto. Entonces, ¿cómo va esto? Bueno, eso es... El empleado de la limpieza o empleada de la limpieza tiene menos derecho. Eso es lo que garantiza el Estado, medianamente igualdad, no igualdad, ya sabemos que no, pero medianamente igualdad en las cosas básicas de la vida, ¿no? Evidentemente, hay una... Pero bueno, dos cosas con el Garamendi este individuo. Lo primero que hay que decir siempre a los trabajadores y a los compañeros y compañeras es de que el sistema público de salud no lo podemos perder de ninguna de las maneras. No podemos caer en un sistema de salud como tienen los americanos, que es ya te apañarás, ¿vale? Tenemos un sistema de salud muy mejorable, pero muy bueno. Cuando tienes un problema importante, te pillan y te atienden normalmente, ¿vale? Otra cosa es de que la salud es la que es y a lo mejor, pues desafortunadamente, no puedas llegar a los 90 años. Pues bueno, pues esto llegarás hasta donde llegues, ¿no? Porque hay enfermedades y hay enfermedades que se pueden curar y hay enfermedades que no se pueden curar. Pero bueno, que como sistema público de salud, lo que tenemos, como todo puede ser mejorable, pero es fantástico. Por lo tanto, hay que defenderlo. Y eso va a cargo de los impuestos, no va a cargo de la seguridad social, va a cargo de los impuestos. Los impuestos, y lo que decía el Garamendi, pues lo primero que hay que decirle a los trabajadores es de que lo que se tiene que pensar es que cuando cobramos 1.000 pesetas, de salario, 1.000 euros, soy tan viejo que hablo de pesetas todavía. Cuando cobramos 1.000 euros, no es que nuestro salario sea de 1.000 euros, sino que en realidad es de 1.236 euros. ¿Por qué? Pues porque el 23,6% de nuestro salario va directamente a las arcas de la seguridad social. Esa tontería que dicen los empresarios
que la seguridad social les cuesta mucho y tal y que cual, es mentira. Es parte de nuestro salario que no cobramos para que se vaya directamente a las arcas de la seguridad social. Por lo tanto, eso que estaba diciendo el Garamendi de que cada uno pagase y que el Estado nos cobrase y tal y cual, ya lo está haciendo. Porque en lugar de darnos el dinero a nosotros, la empresa les da el dinero que nos debería dar a nosotros, se lo da directamente a la seguridad social. Por orden gubernamental, sí, por orden gubernamental, pero bueno, se han dotado de ellos de estas leyes, por lo tanto, que asuman esas responsabilidades. De que esas cotizaciones, por eso siempre tenemos que estar vigilantes de que las cotizaciones a la seguridad social se vayan cumpliendo y demás. Fijaros de que cuando tenéis la nómina, en la parte de abajo, que pone que informativa y tal y que cual, el coste que la empresa aporta aporta a la seguridad social. Es ese dinero, eso que aporta a la seguridad social, es dinero que no va a nuestro bolsillo, porque va directamente a las arcas de la seguridad social para que nos preste las prestaciones de jubilación, luego también hay el paro y luego también el desempleo, el paro, tal y cual. Y por otra parte tenemos el IRPF, que es quien tiene que asumir los gastos de la seguridad social y tal. De hecho, muchas veces, como vemos en la CGT y en los cientos de miles de abogados que están desbordados últimamente, las empresas muchas veces se apropia de parte de nuestro salario, intenta no pagarte una cosa, intenta no pagar lo establecido. Yo entiendo que el Garamendi se enfada porque de ese 23% de aportación a la seguridad social no se atreven a discutir el Estado, que no te lo doy, no te lo pago, porque saben que contra el Estado no pueden. Pueden contra los trabajadores, porque los trabajadores tenemos que gastarnos dinero en servicios jurídicos para poder discutir lo que me has robado, lo que no me has pagado, porque no sé qué. Imagínate que estuviera sujeto a negociación colectiva, aún se minorarían más los salarios. Por eso es importante que eso no tocarlo. Exacto. Y estoy hablando del 23,6% que paga directamente el empresario, pero que nadie se olvide que nosotros pagamos un 4,8%. Claro. Que es la parte que nos corresponde a nosotros aportar a la seguridad social. Que sigamos. Y eso a los compañeros, por mucho que cueste, porque la gente es de pan para hoy y hambre para mañana, desafortunadamente, pues prefiere tener el dinero y ya se lo gastará y tal. Bueno, yo también tenía algún compañero que decía, no, el premio de la empresa donde mantenían una póliza de vida de 15.000 euros y tal para cuando te murieses, ¿no? Y entonces un compañero decía, no, dame el dinero ahora, que una vez muerto que me den por el culo. Sí. Directamente. Bueno, el que venga detrás que arre, ¿no? Que se suele decir. Vale. Pero eso puede ser, yo lo puedo entender, pero lo que ya no hay que entender ni se puede aceptar es de que eso se traslade a la seguridad social, ya me la buscaré yo y dame el dinero. No, la seguridad social es de todos. Entre todos tenemos que procurar una mejor sanidad pública y que ya lo están haciendo bien los profesionales pero hay que mantenerlo. Faltan los medios, por desgracia. Faltan los medios, por desgracia. Bueno, en cuanto a de lo que como experto en has trabajado muchos años en banca, te queríamos preguntar sobre este nuevo Real Decreto, el 668/2023, sobre el reglamento de planes de pensiones. En líneas generales, ¿qué has visto que te ha llamado la atención en esta reforma? Del reglamento. En esta reforma lo que permiten es de que en lugar de hacer una negociación de planes de pensiones de empleo empresa por empresa, ya se haga sector por sector, ya sea por convenio colectivo. Y ahí es el problema, que tienen en la construcción. En el metal están discutiendo tal, porque claro, el empresario lo que quiere es, si tiene que meter un incremento del 4% de la nómina, pues meterá el 4% de la nómina, pero que no sea un 5% porque hay un 1% además al plan de pensiones.
pero sí, no le importa, en lugar del 4% de dártelo todo, darte a ti solo el 3% y meter un 1% en el plan de pensiones. Por lo tanto, ese es el problema que hay, esa es la lucha que tenemos que tener para no permitir de que parte del incremento que tengamos en el futuro vaya a los planes de pensiones. De promoción pública, que se llama, son planes de pensiones de empleo de promoción pública, en los cuales van a estar regidos, en lugar de una comisión de control elegida directamente por los trabajadores, va a haber una comisión de control por técnicos, por especialistas y por delegados de los sindicatos mayoritarios que van a tener los que tengan la capacidad de firmar ese convenio. Bueno, ese es una de las cosas que ves nosotros y nos ha llamado mucho la atención, y es algo que te hago memoria sobre lo de SEAT, que nos metieron, como lo has dicho, en la negociación. Ponían los sindicatos mayoritarios, decían que la antigüedad se iba a perder si no lo metían en un plan de pensiones. Esto era una cuestión más de cuñados, de decir, claro, la antigüedad no se puede perder, porque es algo que está en el Estatuto de los Trabajadores, que está en los convenios. La antigüedad no se puede perder si no firmas que se pierde. ¿Vale? O sea, no hay nada que prohíba cobrar antigüedad. Claro. ¿Qué hay? Tiene que estar regulada en el convenio que se estipula una prima de antigüedad. Punto. Ya está. Ahora, en el momento en que te quieres cargar la antigüedad porque por convenio te la quieres cargar, pues evidentemente la vas a perder. Pero, bueno, todos son los sindicatos que están por esa labor y los que no estamos por esa labor, que se pide la antigüedad. Pues nosotros, como te decía, en la SEAT, las últimas contrataciones, las contrataciones de hace 20 años, fuimos obligados a firmar el contrato bajo el mandato de los sindicatos, porque ya el que entraba no había votado ni había elegido a esos representantes de trabajadores para que te pusiera la antigüedad dentro de un plan de pensiones. Y tenemos luego una reducción. Ahora solo tenemos un trienio cada trabajador, el que así lo desea, solo tiene la obligación de incluir su primer trienio. Pero hay una desafección sobre este plan de pensiones porque es el plan de pensiones tiene un riesgo de un 30%, 70% fijo, 30% se lo juegan al casino, a la bolsa. Sí. Y tenemos grandes pérdidas cada vez que hay un golpe del mercado, como dicen ellos, pues tenemos grandes pérdidas en ese, no en el capital total, pero de la ganancia, prácticamente nos la limpian. Y con el nuevo Real Decreto vemos que hay una posibilidad de rescatar, y hay te podría decir un 80-90% de los trabajadores quiere hacer ese rescate que el nuevo Real Decreto permite, sin ninguna de las causas, ni de las 4 causas de rescate. Sí. ¿Has visto esta nueva parte? Sí, hay una limitación por eso. Solamente se puede rescatar todo aquel importe que se haya ingresado hace más de 10 años. Exacto. ¿Vale? Es decir, o sea, como mínimo tiene que haber estado 10 años en el plan de pensiones. ¿Tú dirías, Kim, que son los primeros 10 años que se ha ingresado el plan de pensiones o son los 10 últimos? No. Es al contrario. Tiene que haber pasado 10 años en el plan de pensiones para poder tú rescatar dinero. Ahora en 2025 podrás rescatar lo que tengas puesto hasta 2015, ¿no? Hasta el 2015. Y una duda, ¿el año siguiente podré rescatar lo que puse del 15 al 16? Exacto. Vale, o sea, tienes que esperar cada vez un año para rescatar el año siguiente, claro, ¿no? Exacto. En ese caso. Exacto. Vale. Vale. A ver, si hablamos filosóficamente, los planes de pensiones, que no deja de ser que por ley es un complemento, por lo tanto tiene que haber algo más sólido que es el sistema público de pensiones, por lo tanto lo sólido es el sistema público de pensiones, la pensión que te queda de la seguridad social.
Se crean los planes de pensiones para hacer un complemento. ¿Por qué? Pues bueno, porque había empresas, como por ejemplo en el sector de seguros, cuando nos jubilábamos teníamos 10 pagas, siempre y cuando hubiéramos llevado 30 años en la empresa, ¿vale? 10 mensualidades. Bueno, pues eso, si te jubilabas el mes antes de los 65 lo perdías. Bueno, pues eso, metido en un plan de pensiones no se pierde, ¿vale? Ese podría tener un beneficio, ¿vale? Ese beneficio y tal y igual. Porque además era complementario, o sea, tu salario iba evolucionando por lo que fuera. Y luego al final de tu vida tenías ese premio. Vale, pues eso pasa en químicas y pasa en algún otro sitio también pasaba y tal y igual. Vale, pero por lo tanto estamos hablando siempre de un complemento a la pensión, jamás sustitutorio. Jamás sustitutorio, ¿vale? Que ahí, pero si ese complemento tiene que ser complementario porque te van a quitar parte del salario, pues hombre, hay que decir, más vale que cuando lleguemos a la jubilación hayamos comido y hayamos tenido una vivienda digna, ¿no? Sí. Pues si no, para llegar a la jubilación sin haber comido ni tener una vivienda digna, a ver cómo lo hacemos. Algo no se ha hecho bien o a veces fruto de la mala suerte también, todo hay que decirlo, ¿eh? Que hay gente que se da la paliza de trabajar toda la vida y luego, por lo que sea, acaba sin nada. También puede ser. Sí, también puede ser. Pero bueno, pero por eso tenemos el sistema público de pensiones, y que no hay que tocarlo, ¿vale? Luego, que haya más dinero por ahí, bueno, pues ya está, como quien tiene o quien compra una segunda vivienda y luego la alquila y tal y que cual, y luego habrá problemas con la vivienda y todas estas cosas, ¿vale? Esto son las incoherencias de qué hacemos con los ahorros si es que alguien puede ahorrar, ¿vale? Esta es una. Pero bueno, esto es una vicisitud de lo que es el plan de pensiones. Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que, como estaba pensando para que era un complemento de pensiones, bueno, pues ha habido durante el camino, desde el año 87 que se constituyen la ley de planes y de fondos de pensiones, ha ido evolucionando. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues ya era 10 años que se montó una norma en la cual, esa que era el 2013, en la cual decía de que a los 10, que una vez hubieran traspasado 10 años de las imposiciones, se podría rescatar sin tener ninguna limitación, sino solamente esa que ya hubiesen llevado 10 años en una imposición a plan de pensiones. Punto pelota. Entonces, la gente que haga lo que crea oportuno. ¿Por qué? Pues porque ya se ve la proyección es de que es de complemento a pensiones, pero por otra parte, si hay necesidades, pues que la gente lo pueda hacer servir. Y otra cosa, a nivel sindical, ¿tú cómo ves? Ya nos lo has comentado y bueno, y en SEAT nos pasa igual, que es UGT Comisiones quien está en la comisión de gestión de ese plan de pensiones, colectivo. Filosóficamente, ¿cómo ves que, por ejemplo, un sindicato como CGT en Saint Martorell, que representamos a un 17% de los empleados de la fábrica, no tenga representación en esa comisión de gestión? Porque ellos hacen las artimañas estas para sacártelo en un acuerdo extraño. No, en un convenio, en este caso. No en un acuerdo extraño, en el propio convenio. Sí, en el convenio, sí. Comisiones, una vez redactado, es que me acuerdo perfectamente, porque además, como conocía a quien hablaba por nombre de comisiones, que trabajaba también en seguros, sé quién es y tal, que era, es un manipulador total. Una vez llegado al acuerdo de cómo tenía que ser las especificaciones del plan, entonces, Comisiones dijo, pero esto, como forma parte del convenio, solamente formarán parte de la comisión de control quien haya firmado el convenio. Claro. CGT no firmó el convenio, CGT no pudo estar en la comisión de control. Aunque tengas una representación amplia, porque vosotros en la empresa que tú trabajabas habéis tenido una representación muy amplia, ¿no? Yo he sido presidente de la comisión de control. Claro. Sí, claro. Bueno, pero claro, es otro tipo de plan de pensiones, sí. Claro, es otra manera de enfocarlo. Nosotros allí se enfocó de que al final es la representación unitaria la que decide quién es la comisión de control, y pues ahí sí ya no tenía más remedio que coger el porcentaje que nos correspondía. Además de que nosotros
en la sección sindical entendíamos de que el convenio que teníamos convenio particular que marcaba el plan de pensiones, lo podíamos firmar. Eso fue una decisión de la sección y ya está. Pero esa era la vicisitud que tenéis en la SEAT, es esa, que como esto está regulado por el convenio y es los firmantes del convenio los que deciden quiénes son, pues si no eres firmante del convenio no puedes entrar. Nosotros, desde luego, el sentir de las personas que trabajan en SEAT es rescatar inmediatamente esos 10 años y todo lo posible. Esa es la rabia acumulada de haber estado entregando a una comisión de gestión tu antigüedad, porque da rabia. Y no olvidemos que además cotiza en bolsa y muchos años se ha perdido dinero. Palmao, vamos, pero bueno, continuamente. Estos los señores del BBVA. Sí, ver, esa no me gusta hablar de la empresa donde yo trabajaba, pero bueno, donde yo estaba teníamos la inversión igual, 70% inversión en fijo, el 30% en variable, y bueno, excepto el 2008 que pegó la hostia a Lehman Brothers, bueno, pues siempre ha ido con beneficios el plan de pensiones, excepto también cuando el COVID, que la bolsa bajó, pero claro, al tener el 70% en renta fija, pues hay un cojín aquí que sustenta bastante pues lo que pueda pasar en el 30%. Y ahora llevamos unos cuantos años de beneficio en beneficio. Y ya está. ¿Alguna vez que ha caído en mis manos alguna revista de estos sindicatos firmantes de estos planes de pensiones? He visto, curiosamente, publicidad de estos grandes bancos con los que se llegan a estos acuerdos. Hombre, lo que me lleva a pensar... ¿Ventajas por ser afiliado? Lo que me lleva a pensar ¿Estás hablando de eso? Que puede haber igual ahí un conflicto de intereses, ¿no? Y algún negociante un poco turbio, ¿no? Existe. Porque la primera... la Comisión de Control decide 4 cosas, muy pocas, y lo pone todo en manos de la gestora. La gestora son los profesionales que es quienes invierten y tal y que cual. Si la gestora, y en vuestro caso pasa, es la gestora que ha sido constituida y está formada parte por el BBVA el 30%, el 30% UGT y el 30% o 33 y 33 comisiones UGT, pues tienen un interés determinado. Entonces la gestora es la que cobra una comisión para gestionar, que ahí sacan tajada. Sí. Y bastante gorda, por cierto, en nuestro caso. No. Hay no sé, son 40 y pico mil euros trimestrales. Eso significaría que hay mucho dinero en el fondo. Es que nuestro plan de pensiones está en el Ayuntamiento de Esplugas, o sea, está dentro de... Hay más gente. Hay más empresas, sí. Hay dinerazo ahí. Bueno, entonces todo depende de las circunstancias. Evidentemente, si hay que dejarlo todo en manos de comisiones de UGT, pues mal vamos. Ahora, si tienes la fortuna de poder cambiar esto y no ponerlo en manos de comisiones UGT y acabar dándole la gestora a otra entidad, bueno, pues a lo mejor esa entidad se ve obligada a hacer las cosas de una manera más coherente, porque va a estar más fiscalizado por la Comisión de Control. Esto es así. Y como juegan, como ellos son los que juegan en el mercado, la oferta y la demanda, pues eso lo tenemos que aprovechar para controlarlo. Quiero explicar una anécdota de cuando entré en SEAT. Yo entré en 2011, el plan creo que se firmó en 2004, 2005, ¿no? Si no recuerdo mal. 2002. En 2002. Vale, pues 2002 fue. En los que entramos en 2011 tuvimos que firmar una inscripción voluntaria al plan. Todos. Sí, todos también. Yo también. Claro. Los de 2002 también. Todos, eso. Sí. Esto es por ley. Y esto es por ley, no te pueden obligar a estar en un plan de pensiones. Yo recuerdo que yo ya estaba trabajando porque en ese año nos hicieron la guarrada, porque no tiene otro nombre, de hacernos trabajar 2 semanas gratis. Con un periodo de prueba, que técnicamente era formación. Eran prácticas. Y estamos trabajando gratis ahí como el que más. Sí, y tanto. Pues aquello que me llaman para firmar el contrato, ¿no? Y lo primero que me plantan es la suscripción voluntaria, ¿no? La suscripción voluntaria al plan de pensión. Digo, pero esto es voluntario, o sea, ¿puedo no firmarlo?
Y me dice el gestor de personal, me dice, sí, pero si no firmas ese, no firmas el otro. Y digo, vale. Sí, a mí me pasó igual. Yo también. Entonces es súper voluntario. A mí me pasó igual, evidentemente. Estoy en el paro, claro que necesito trabajar, no te digo. Pues así se las gastan. Pues te agradecemos, te damos mil gracias por todo lo que sabes, por toda la ayuda que nos has dado siempre. ¿Tienes alguna pregunta, Luismi? Sí, bueno, recordar que cuando se rescata un plan de pensiones, pues entra en el incremento del patrimonio y tiene que cotizar, ¿no? Permíteme que te rectifique. Sí. No incrementa patrimonio, incrementa retribución salarial. Ah, vale. Rendimientos del trabajo. Exacto, porque lo que se aporta al plan de pensiones no cotiza IRPF, pero cuando lo cobras sí que cotiza IRPF, porque no has cotizado antes. Exacto. Y esto me haría subir el porcentaje a pagar. El porcentaje a pagar a renta, sí señor. Exacto. Bueno, esto hay que destacarlo, porque a lo mejor es más interesante rescatarlo poco a poco, de forma gradual, que ahora 500.000 euros, venga, el primer año. Si tienes 500.000 euros... ¿Pero cuántas trieniales tienes, Luis? A ver, ¿Cuánta antigüedad has puesto en tu plan de pensiones? Suma de todos los trabajadores de SEAT, seguro que salen más de 500.000 euros. Muy bien. Vale. Pues oye, mil gracias, Kim Garreta, histórico de la CGT y de la CNT. Mil gracias por tu sapiencia y encantados de haberte tenido con nosotros. Hasta la próxima, Kim. Un abrazo. Siempre que pueda ayudar estaré a vuestra disposición. Un saludo y un abrazo. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego. Saludos. Hasta luego.